Ya estamos en línea y continuamos con el estudio de la carta a los romanos. Hoy vamos a empezar el capítulo 13, Romanos 13. No dejamos pendiente nada del capítulo 12, ¿verdad? Ok, que todo lo de deberes cristianos. El capítulo 13 habla de los Avengers, los Vengadores de la Biblia. ¿Sí sabían? ¿No? Pues ahorita van a ver que sí. Que ahí vienen. Siempre que digo que los Vengadores salen en la Biblia, pues piensan en Iron Man y Hulk y Thor, pero no, esos son otros. ¿No? Pero también la Biblia tiene sus propios Avengers. ¿Qué significa Avengers? Vengadores, ¿verdad? ¿Ven? Vamos a encontrarlos. Porque el tema del capítulo 13 es la autoridad. Dice el capítulo 13, verso 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando hablamos en este texto de autoridad, ¿autoridad en cuál círculo social se está refiriendo? A las que pone el hombre. ¿La autoridad romana? ¿La autoridad del hombre? ¿Alguna otra? Y digo porque muchas veces los que tienen problemas con el sometimiento a la autoridad buscan como que sobrecontextualizar, o sea, como que le quieren dar contextos muy específicos cuando en este texto no está especificando un contexto. O sea, me explico, no está especificando un círculo social, sino está hablando de autoridades, porque cuando dice aquí toda autoridad, aquí sí se refiere a toda autoridad. Porque normalmente se dice, bueno, es que solamente nos debemos de someter a las autoridades que son dentro de la iglesia, porque dice que fueron puestas por Dios, como pensando que solamente a los pastores o algo así, ¿no? O sea, ideas de que en un ámbito espiritual. Pero realmente no se refiere a eso, sino a todo aquel que tenga una autoridad. Pero también como viene ese prejuicio de que, es que cómo va a ser puesta por Dios una autoridad que es abusiva o que es corrupta. Entonces dicen, ¿cómo me puedo someter a ellos? ¿Cristo se sometió a las autoridades romanas? Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Se acuerdan de José el Soñador? Cuando estuvo en la casa de Potifar. Estaba sometido a una autoridad superior. ¿Cómo actuó Dios cuando José se sometió a la autoridad de Potifar? Lo bendecía. Lo bendecía de tal manera que la casa del egipcio prosperó. Esa se llama bendición del rebote. Esa es la verdadera bendición del rebote, ¿verdad? Porque Dios bendijo a José y de rebote le tocó la bendición a Potifar, ¿verdad? Porque la casa de él prosperó, pero a causa de José y de la comunión que él tenía con Dios. Entonces Dios no iba a prosperar a un idólatra. Pero ¿qué tal si Potifar le dijera a José que limpiara, que le diera una sacudida a sus ídolos? Lo tenía que hacer. Aunque sean ídolos. Sí. Pues sí. Estaba bajo la autoridad. Porque era esclavo. Porque no los estaba limpiando para adorarlos. Los estaba limpiando por adorar por obedecer, ¿no? Entonces no se trata de una adoración de él. Porque uno no está haciendo las cosas con una convicción. Porque de todos modos, el hecho de que yo no lo haga, bueno, no me están diciendo que yo las adore, ¿verdad? Si el jefe dijera, tú también tienes que adorar conmigo, ahí es otra cosa. Ahí sí ya no, ¿verdad? Me recuerda en algún tiempo donde estuve trabajando en esa tienda de playeras cuando hacía los diseños. Un día me dicen que si puedo hacer unas imágenes idolátricas estampadas. Y pues sí tuve conflicto, ¿no? Yo le decía al pastor, ¿qué hago? ¿Qué es lo correcto? Le digo, debo de decir que no, y aunque me corran, porque si digo que no, pues me corren, ¿no? Por no cumplir con mi trabajo. Entonces, pues a final de cuentas, cuando uno está alquilándose, porque así me lo manejó, se oyó bien feo que me dijera eso, ¿no? Te estás alquilando. Digo, ay, se oye feo. Pero un asalariado eso es, alquilas tu tiempo, ¿no? Tu mano de obra.
Entonces no te están pidiendo que hagas nada fuera de lo que es tu trabajo para lo cual estás contratado. Entonces te pidieron diseñar algo, tienes que diseñarlo. Tal vez tú podrías de alguna manera hacer saber tu sentir, tu opinión, pero después de eso, tú debes de cumplir. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo para ti. Entonces él de todos modos lo va a hacer. Y no estoy justificando que lo malo se haga si de todos modos iba a pasar, no me refiero a eso. Se refiere a que uno no esté participando de esa adoración o de ese pecado. Simplemente es hacer aquello para lo cual te contrataron. Es lo mismo que con el dinero, ¿no? No adoramos a los dioses que están ahí, pero sí ocupamos el dinero. Claro, también. Es como en el caso del hermano, él es chofer. Y no va a decir, ¿tú eres cristiano? ¿Se puede subir? Sí, así es. O sea, o cuando hacen los festejos en la empresa el 12 de diciembre, pues yo nomás no voy. Pues sí, obviamente cuando uno puede desligarse, pues qué bueno, ¿no? Pero el punto aquí que él no puede escoger el pasaje porque a él lo alquilaron para manejar el transporte. Así es. Entonces es muy diferente cuando uno está viéndose tentado o orillado a traicionar a Dios, o sea, en tu comunión con Dios. Ahí es donde no debes de acceder, porque es tu comunión con Dios. Pero si está pidiendo como que hagas algo que va a favorecer a que el otro haga su idolatría, bueno, ahí sí ya no podemos hacer nada, porque la idolatría está en su corazón. Es como aquellos que tienen familiares con alguna idolatría y entonces le quieren quitar su imagen, o algunos que guardan estampitas y eso, y dicen, no, porque eso es del diablo, y lo quitan y lo rompen. O sea, ¿de qué sirve que le rompa su imagen si está en su corazón, no en su cartera, ¿no? La estampita, eso no importa, porque todo el mundo la va a volver a comprar. Y lo único que haces es sembrar resentimientos. Es de alguna manera también el respeto por la fe de otros, aunque uno exponga su propio sentir. Es como la persona que dice, yo ya soy cristiano, ya no creo en imágenes y todo, y la de imágenes, tírala. Dice, no puedo. Por todo el tiempo que te enseñaron a la adoración de esa imagen. Sí, y pues sí me recuerda en aquella ocasión donde pues nosotros estábamos en ese proceso y mi mamá tenía cierta imagen ahí y le digo, es que ese personaje no es Cristo, no estamos, era una imagen muy particular. Entonces decía que es que eso no está en mi corazón, es solo un adorno. Entonces si está en tu corazón, pues no te importa que pues, se rompa algo material, ¿no? Y dice, pero ¿a poco se tiene que destruir? Pues sí. Entonces, normalmente yo como pastor no puedo llegar a destruir la imagen de nadie, ¿verdad? Cada quien tiene que tomar ese paso y hacerlo por voluntad propia. Pero en el caso de mi mamá, por ser mi mamá, yo le dije, entonces no te afecta, ¿no? Que lo deshagamos de él. Y dice, pues no, porque no está en mi corazón. Le digo, ¿me dejas entonces romperlo? Y apenas escuché la palabra sí, cuando inmediatamente que lo agarro y que lo suelto así, no hay marcha atrás. Y dice, ay, sí me dolió. Y le digo, ¿ves cómo ya había una pequeña atadura? Porque si fuera nada más por lo material, entonces pues realmente no te dolería, ¿no? Porque dices que no es el costo del material, es que hay algún apego. Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces en cuanto me dio la oportunidad, luego así como lo agarré, lo solté así enfrente de ella. Que se rompiera. Y ahora sí ya lo puedo levantar. Como la familia que tenía los animes y sus imágenes en el ropero, que decían que oían ruidos en el ropero, y no había ratas o animales, ¿no? Sí, había cosillas que no estaban bien, al final se quemaron y estaba hasta tronando así. Esas cosas que se quemaban. Entonces, regresando al punto central, es someterse a las autoridades. Les ponía de ejemplo a José el Soñador porque él estaba sometido al trabajo de alguien que era idólatra, pero él no idolatraba. Entonces esa es la gran diferencia. Y si una persona de la misma manera que sea un jefe que tal vez es corrupto, pues uno no tiene que participar de su corrupción, ¿verdad? O sea, uno tiene que saber discernir a qué sí y a qué no. Más vale perder el trabajo que ser igual que él, ¿verdad? O sea, hay que saber qué, pero no por eso uno tiene que faltar al respeto, ¿verdad? Entonces, por decir algo, si alguien que tiene una autoridad, una placa, ¿no? De policía, lo que sea, y él es corrupto, bueno, eso será él. Pero si él tiene autoridad sobre nosotros aún así tenemos que respetar su autoridad.
Porque es más fácil decir, no está sometido a Dios, yo tampoco me someto. ¿Y se acuerdan cuando el Señor Jesús fue apresado por Poncio Pilato? Entonces Pilato le decía, tú deberías de darme una explicación a mí porque yo soy el que tiene la autoridad, yo tengo el poder para liberarte. ¿Y qué le contestó el Señor? El poder lo tienes porque te fue dado. No tendrías ningún poder si mi Padre no te lo hubiera dado. Y está confirmando este mismo texto. No hay autoridad dada que no sea de parte de Dios. Yo lo veo también, no comprendía por qué José, cuando fue vendido como esclavo, no les dijo a los que lo compraron, saben que llévenme con mi padre, él los va a recompensar, yo soy heredero, príncipe, lo que sea, ¿no? Él se sometió y sabía que había algo más. Pues de alguna manera respetó que al final de cuentas quien lo compró no hizo nada indebido de acuerdo a su cultura, ¿verdad? Obviamente ahorita sería súper penado. Él tenía el poder de decir, pues mi padre es tal y él los compensará o algo, y no. Sí, por eso, pero es que socialmente era aceptable. O sea, y José aceptó esa norma social. Sí, pues es que él no tiene la culpa, él me compró como esclavo. Y respetó ese acuerdo, aunque no tenía por qué, ¿no? Como bien lo dices. Así que, todas las autoridades... Y ahí, por ejemplo, de policía, ¿cómo aplica si, por ejemplo, se tiene que someter a las autoridades Y de mordidas. a pedir mordidas? Sí, o cuando se trata de ser cómplice de la corrupción no aplica. Pero en este caso, él no es cómplice, él es coaccionado porque te dicen, tienes que darme tanto o atente a consecuencias. Pues es que es la moralidad de uno. Porque a final de cuentas no podemos solapar lo malo. Pues yo así quise hacer, ¿no? De como me pararon en la cartera que te dije y me pusieron una infracción por la falta de luces traseras que se habían apagado. Y yo dije, no les voy a dar nada, y sí que me ponen. Ya después que les hubiera dado 4,000 y tantos de la pura infracción de las luces. Bueno, ya es cuestión de cada Ya, quien, pero... No, yo lo digo porque yo recibía cooperaciones voluntarias, ¿no? Pero porque era mi trabajo, ¿no? Es que uno tiene que marcar, o sea, discernir el margen de lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? En el caso de que uno se tiene que someter, es cuando esa persona está aplicando una autoridad sobre nosotros de una manera correcta, aunque él en su propia vida no esté sometido a las mismas leyes. Ese es el punto. Si la autoridad, él no se está sujetando a sus leyes que aplican a él, no por eso le va a restar autoridad sobre mí. Yo de todos modos me tengo que someter. Si esa persona me quiere orillar a quebrantar la ley, ahí sí ya no. Entonces, los márgenes de la autoridad están en un montón de círculos sociales. ¿Cuál es el círculo social más básico y pequeño? La casa. En el hogar, sí, ¿verdad? Según la Biblia, pues es la institución, las 3 primeras instituciones es para formar el núcleo de la sociedad, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 instituciones de Dios? La familia, el trabajo, la iglesia y la iglesia. No, casi 2 de 3, no está mal. El matrimonio. Primero es el trabajo. Luego es el matrimonio y luego la familia, entendiéndose que familia consiste en tener hijos. Los demás ya son parientes, son parentela. Por eso dice el texto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. A partir de esa unión ya es una familia, o sea, ese matrimonio. Y los papás pasan a ser parientes. Se oye raro, ¿verdad? Pero cuando uno está casado, los padres pasan a ser parientes muy cercanos, pero al final de cuentas parientes. Porque es el núcleo de la familia, el matrimonio. Cuando tienen hijos, pues entonces es el matrimonio más los hijos. Cuando uno está soltero, entonces son los padres y los hermanos. Entonces, es la única manera en que cambia uno de círculo social en la familia. Entonces, dentro de ese círculo que es la familia, ¿quién tiene la autoridad de parte de Dios? El varón, ¿verdad? El papá, el padre de familia. Él es a quien Dios le delegó la autoridad y que, como lo hemos analizado en muchas ocasiones, no se trata de favoritismo. Porque algunos dicen es machismo, porque Dios le da, o sea, los que no creen en Dios pues dicen que son normas de hombres, ¿no?
que se quieren atribuir la autoridad y para despreciar a la mujer, cuando realmente es al contrario. Se le da la autoridad para que Dios le pida cuentas a él antes que a la mujer. Y si hay que ejercer disciplina, sea ante el varón y no ante la mujer. Que él aguante los catorrazos y no la mujer. Claro, solamente se libra la mujer si fue sujeta a la voluntad del varón. Porque si no, pues entonces también le tocan sus propios catorrazos, ¿verdad? Entonces, simplemente en ese círculo social tan básico, hay muchos que tienen conflicto. Sobre todo, o sea, muchas mujeres que dicen, pero ¿por qué me voy a sujetar a ese? ¿Por qué tengo que hacer lo que me Ajá. Sí, dice, es que me acuerdo que Chuy Olivares dice, cuando habla de este tema, dice, ¿por qué me he de sujetar a ese cocodrilo? Dice. Dice cocodrilo porque a veces anda llorando, pero pues puras lágrimas de cocodrilo, dice. Bueno, entonces el caso es que el hecho de que algunas hermanas han dicho, es que yo me voy a sujetar a mi esposo solo cuando mi esposo esté sujeto a Dios. Eso no dice la escritura. Yo sé que a muchos les pesa. Y siempre que digo esto, luego las hermanas le hacen como que no les agrada. Pues como dice Paul Washer. ¿Cómo dice? Dice que si es el esposo, dice que no dice la palabra que al enemigo hay que darle de beber, hay que darle de comer. Pues sí, algunos viven con el enemigo, ¿verdad? Entonces, eso es lo más básico. ¿Para qué? Para que entonces Dios haga justicia a la mujer que está siendo tal vez oprimida, pero si no ha dado ese paso de obediencia, ¿cómo puede Dios respaldarte si tú tampoco estás en obediencia? O sea, la forma en que Dios te haga justicia es sometiéndote, ¿para qué? Para que la responsabilidad caiga solamente sobre él y no sobre la mujer. Y por ejemplo, cuando, se supone que es uno antes de idónea, ¿no? Y uno se tiene que sujetar al varón. Pero si uno ve que es una mala decisión la que el varón está tomando y le dice uno, y aún así, como que, como dice, hace que Tonatzi le habla y no es que nada, aún así tiene uno que sujetarse. Sí, porque el deber de la esposa es hacérselo saber a la esposa. Mira, yo creo que estás tomando una mala decisión por eso y por eso. Porque obviamente Dios manda carta a cada uno por separado. La instrucción para el varón y la instrucción para la mujer. A la mujer es hacerle ver lo que uno considera. Porque como le dijo Dios a Abraham, hazle caso a tu mujer, ¿verdad? Porque te lo está diciendo es por algo. Porque precisamente Dios nos hizo diferentes para que fuéramos un complemento y ayuda mutua. O sea, es mentira esa interpretación de que la mujer es la ayuda idónea del varón. Esa es una mala interpretación. Dice que a cada ser humano, varón o mujer, le hizo una ayuda idónea. O sea, son complementos mutuos. Entonces, la mujer es la ayuda idónea del varón y el varón es la ayuda idónea de la mujer. Porque dice, le haré al hombre ayuda idónea, no es la palabra varón, sino es la palabra Adam, que habla del hombre como especie. Entonces, no es como que la mujer fue hecha para ayudar al varón. No, fueron hechos para complementarse. Y por obvias razones son diferentes. Y lo que ve uno no lo ve el otro y viceversa. Se tienen que complementar. Pero aún así tiene que estar sujeto a la voluntad del varón para evitar. Porque en todo equipo siempre tiene que haber alguien que tome decisiones. No pueden tomar todos decisiones. Así sea en un equipo de trabajo, en un equipo de escuela. Alguien tiene que hacerse responsable por la decisión para que también asuma las consecuencias. Entonces, la consecuencia de un líder de equipo, sea en el ámbito que sea, va a traer malas o buenas consecuencias a todo el equipo. Lo mismo aplica en el matrimonio. Si el esposo elige bien, la bendición es para toda la familia. Si el varón escoge mal, pues la maldición viene a toda la familia. Pero desde un punto de vista de juicio personal, Dios no le va a reprochar a la mujer, porque al contrario, si por culpa del varón la mujer está pasando un mal momento, Dios va a fortalecer a la mujer para que lo resista de una manera más fácil, porque ella estuvo en obediencia, va a tener esa comunión. Por decir algo, si ahorita, no sé, el país entrara en guerra, espero que no. Imagínense que el presidente dijera, a ver, todos los varones de tal y tal edad al frente de guerra. ¿Y qué decimos? Yo no me someto. Pues es que no va a ser de que quieras, es de que te van a tener que llevar. Fíjense, o sea, eso es lo mismo, pero a una escala mucho mayor.
Entonces las consecuencias de las decisiones buenas o malas van a recaer en quien esté abajo. Pero en el caso de estar primeramente con Dios, es que Dios va a respaldar al que hizo lo correcto. Pero sí es difícil darse cuenta que, por ejemplo, que diga una mujer al varón, es que le estás regando en esta decisión. Y él dice, como dicen, ¿no? Como que Tonantzin le habla, y de todos modos va y lo hace. Pues nada más, Señor, pues nada más porque tú dices, ¿no? Entonces Dios va a respaldar a la mujer y la va a fortalecer, pero las consecuencias del varón pues de todos modos van a llegar. Es como, por ejemplo, ¿se acuerdan del censo de David? Hizo un censo que no debía. Él era responsable por toda la nación. Y llega el profeta Natán y le dice, necesitas castigo. Pero tu castigo no fue para su vida, su castigo fue para la nación. ¿Qué quieres? 3 semanas, creo que es en mano de Dios, algo así, ¿no dije? No recuerdo muy bien. 3 días. 3 días. ¿3 días? No me acuerdo. Pero imagínense, 3 días bajo la mano de Dios. ¿Y cómo fue Dios? ¿Cómo actuó Dios? En mortandad sobre el pueblo. ¿Por qué no dicen algunos? Ay, ¿por qué no lo mató él y ya? Fue su soberbia de él por hacer el censo, ¿no? Pero no, las consecuencias cayeron sobre el pueblo porque él es responsable de todo el pueblo. Pero ¿qué queremos? Sí, que nos gobierne el rey David. Y cuando él triunfe, la bendición que sea sobre todo el pueblo. Pero si él falla, que el castigo sea solo sobre él. No, es parejo. Y en el matrimonio es exactamente igual. Si el varón toma una buena decisión, Dios va a bendecir al hogar y no al varón solamente. Pero también la riega, obviamente también. La consecuencia también va a ser para todos los del hogar. Entonces, esa autoridad se va a ver reflejada, como les decía, en su núcleo más básico, en la familia. Pero también la vemos en la sociedad, cuando tenemos pues leyes, los policías que son autoridad, sí, en el trabajo hay autoridad, en la escuela hay autoridad, en todos lados a donde vayas hay autoridad. ¿Alguna vez han abordado un avión? Tiene uno que hacer el check-in 2 horas antes. Ahora ya se puede hacer por teléfono, ¿eh? Pero uno tenía que ir a registrarse 2 horas antes. Y si llegabas 15 minutos antes de que saliera el avión, a lo mejor ya no te dejan pasar. Porque sus reglas son que tenías que estar 2 horas antes. Y tú le dices, pero todavía no es el horario. Pero estas son las reglas. Se tienen que someter a las reglas. Que ese es el mayor defecto del ser humano. No le gusta someterse a los lineamientos. Ajá. Igual luego en las escuelas también decían, la entrada es a tal hora y se dan 5 minutos de tolerancia o algo así, ¿no? Antes decían, la entrada es a las 8 y tienes 15 minutos de tolerancia. Ahora te dicen, la entrada es al cuarto para las 8 y se dan 15 minutos de tolerancia. ¿Cómo? ¿Por qué lo tuvieron que manejar así? Sería lo mismo que dijeran, la entrada es a las 8 sin ninguna tolerancia. Pero como el mexicano tiende mucho a llegar tarde, pues lo manejan de esa manera, ¿verdad? Pero saben que el mexicano es impuntual. Pero entonces, ¿para qué están las reglas? ¿Saben cuál es el lugar donde menos se obedecen las reglas? En la iglesia. Qué triste, ¿verdad? Pero es cierto. En la iglesia es el lugar donde menos se obedecen las reglas. Bueno, no quiero extender el tema porque voy a terminar llorando. Pero es la verdad, en la iglesia es donde menos se respetan horarios, donde menos se respetan protocolos, donde se respetan lineamientos. ¿Por qué? Porque no hay una dureza, no hay una firmeza. Por eso ese día que cancelé las clases, me dolió, la verdad sí me dolió, pero les avisé, les dije, voy a dar 15 minutos de tolerancia. Y todavía 5 minutos antes publiqué en el grupo, 5 minutos más y se cancela la clase. No llegó nadie, publiqué que se cancelaba la clase, y cuando voy publicando que se habían cumplido los 15 minutos, llegaron, hermanos. Y mi mente estaba en que, pues ya llegaron, pues damos clase. Pero dije, no, porque esto no es como una concesión. O sea, esto debe de hacerse como un reglamento.
para que pues dar a entender que no es un juego, ¿no? Sí, no es lo mismo que vas en camino y dices, a veces sabes que voy a llegar pero voy retrasado. Entonces tú ya sabrás qué hacer o qué decir. Sí, yo les he dicho, si no van a ir, pues por lo menos avisen que no van a ir. O sea, ni siquiera se les va a pedir cuentas, o sea, a ver, pero ¿a dónde fuiste? Demuéstrame que de veras. No, eso es irrelevante. La cuestión es saber que hay una atención. Eso es lo único que se necesita. Si me dicen, hoy no voy a ir, yo no les voy a preguntar por qué. Está bien, si no puedes, adelante. Si tú consideras necesario decirme la razón, adelante. Y si no, tampoco. Así si están inventando algo, pues no los voy a orillar a mentir, ¿verdad? No tienen por qué darme explicaciones si es que no lo consideran necesario. Yo tampoco tengo por qué pedírselas, porque al final de cuentas tenemos que confiar. Vamos a suponer que me dicen, es que se me murió mi perro. Bueno, para ti es muy importante, yo no voy a juzgar eso, ¿no? Y si tú crees que esa es razón para no estar, bueno, es entre tú y Dios. A final de cuentas, el instituto no es mío, es del Señor. Y la palabra que se da no es mía, es del Señor. Así que yo les digo, el respeto que se le da a la iglesia es el respeto que se le da a Dios. Ajá. Hay iglesias que tienen la costumbre de ir de traje y corbata. Bueno, está bien porque es una manera de considerarlo. Yo no lo veo así de necesario, porque la Biblia dice que la ornamenta no es la del exterior, sino la del interior. La de santidad, la de decoro, la de prudencia, la de sabiduría. Entonces, yo creo que ese es mejor decoro que las vestimentas externas. Pero también obviamente hay que cuidar de, pues no vamos a llegar así como, pues, no sé, todos descuidados, ¿no? Un hermano que iba y tomaba los estudios, él era albañil. Y llegó un día corriendo con su ropa de trabajo y todo lleno de la mezcla. Y dice, perdón, pero es que solamente así puedo llegar a la hora para no fallar. Entonces le tenía consideraciones. Bueno, de hecho estaba pensando en ese hermano y precisamente fue porque yo le dije, porque llegaba tarde porque se iba a su casa a bañarse y luego venía. Si es que no quiero ser irrespetuoso. Le digo, bueno, usted sabe delante de Dios la razón y no tenemos problema. Si nada más alcanza a llegar así con su ropa de trabajo y está todo lleno de tierra y de yeso y todo, no importa, porque el trabajo es algo que dignifica. O sea, eso no es malo. Ajá, y si alguien lo ve mal, pues será entre Dios y él, ¿verdad? Pero no tiene nada de malo. Le digo, vaya a la clase directamente, si no le da tiempo de irse a bañar. Total, pues guardamos una distancia. No pasa nada, ¿no? Pero bueno, mejor seguimos porque si no sigo sacando amarguras. Entonces, quedamos claros que toda autoridad, sin importar qué círculo social sea, todas las autoridades vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo permite. Si Dios quiere, no lo va a permitir, o sea, va a evitar que alguien tome una autoridad. Y si esa persona que tiene autoridad es corrupta, Dios lo permite para probar nuestro corazón, para ver si somos capaces de seguir fieles a pesar de que los demás no lo sean. Porque la naturaleza humana es el traicionar si somos traicionados, de ser rebeldes si los otros son rebeldes, porque la mentalidad del hombre es, si otros lo hacen, ¿por qué yo no? Entonces vuelve a decir el texto, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, ¿qué son los magistrados? Aquí yo los conozco como los maestros, o los que jueces también. Sería más bien como que ese punto de jueces, ¿no? Son los que tienen autoridad. Puede ser como los legisladores. Ajá. La palabra magistrados en español viene de magisterio, que es de superioridad. En el texto original griego es la palabra arjón, como Ricardo Arjona. No, es que este es arjón, con acento en la arjón, que literalmente significa primero, pero primero se refiere a jerarquía, el primero en jerarquía, es decir, gobernantes o autoridades. Esa palabra es la que se tradujo como magistrado.
Dice, porque los magistrados, es decir, porque aquellos que tienen alguna autoridad sobre nosotros, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿De dónde viene esta certeza? Recuerden que hay algo que hemos analizado desde hace muchas clases, incluso desde el principio de la carta de los Romanos, donde dice que los que no tienen ley de Dios se hicieron ley para sí mismos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de ese texto? Porque atendían a la ley que Dios puso en sus corazones, ¿verdad? Porque esa ciencia que tenían Adán y Eva del bien y del mal, la tomaron de una manera ilícita, pero al final de cuentas también la heredaron. Así que todo ser humano, por naturaleza, aunque sea naturaleza caída, y tenga tendencia a lo malo, tiene nociones básicas del bien y del mal. Ajá. Incluso hemos visto ejemplos de que hasta niños pequeños, cuando hacen una travesura, luego se esconden. ¿Por qué si no hiciste nada malo? Ah, porque saben que hicieron algo malo, aunque nadie les diga que es malo. Así que ya hay una tendencia a lo malo, pero también hay una conciencia. Aquellos que luchan contra ese deseo de hacer lo malo, aunque no tengan instrucción teológica o bíblica, Dios también lo valora. Entonces dice la palabra que muchos, sin tener la ley de Dios, se hicieron ley para sí mismos, porque atendían a sus razonamientos de bien y de mal. Entonces, por eso es que todas las leyes de todos los tiempos han coincidido, aunque sean en culturas muy diferentes. O sea, sean culturas de América o de Asia o de Europa, que sean de diferentes tiempos y que no hayan tenido relación entre sí, coinciden en muchas de sus leyes. El no robar, el no codiciar, el no hurtar, o sea, el no adulterar, o sea, las leyes de Dios de alguna manera van coincidiendo, porque hay una moralidad básica en el ser humano. Así que, entonces, por eso es que ha habido gente a la cual Dios le permite ejercer esa autoridad para defender los lineamientos de lo correcto. Y Dios de alguna manera está dando un aval. Si hay una persona que se le dio autoridad para cuidar lo correcto, entonces Dios lo va a avalar. ¿Por qué? Por la intención de hacer lo correcto. Así que ¿quién tiene que temer? Pues el que hace lo malo. Lo mismo aplica cuando leemos Apocalipsis. ¿Por qué la gente se asusta con el Apocalipsis? Porque no está bien con Dios, ¿no? Porque, no obedece. pues sí, porque sabe que le va a tocar el juicio. Pero los que son de Dios no le tienen miedo al Apocalipsis. Tal vez puede sentirse un tanto feo, por llamarlo de alguna manera, el saber que muchos van a sufrir en ese juicio, pero la iglesia no lo va a sufrir y se tiene que enfrentar con valor. Y es que quien no conoce la ley o las leyes no tiene miedo, pero cuando las conoces te da miedo cuando sabes que lo estás fallando, no lo estás haciendo. Sí, pero precisamente los que, o sea, una persona que le tiene miedo no lo conoce, no conoce el por qué, pero tiene miedo porque lee cosas feas. Cuando conocemos, pues ya no tendríamos por qué tener miedo. O sea, un cristiano no tendría por qué tenerle miedo al juicio final, porque al cristiano es lo mejor que le puede pasar, ¿verdad? Estar en el juicio final, en el sentido de que en el juicio final estamos del lado de Dios, ¿verdad? Obviamente. Entonces, los que temen a la autoridad es porque saben que están haciendo algo mal. Y es lo que dice aquí: los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Queréis pues no temer la autoridad? ¿Qué tienes que hacer? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Alabanza de ella significa que serás reconocido como alguien cuidador de la ley. A eso se refiere con alabanza de ella, ¿no? De la autoridad. ¿Cómo se dice esto en palabras del mundo? ¿De hacerlo bueno? ¿Eh? ¿De hacerlo bueno? El texto del versículo 3 que dice: ¿queréis pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. En el mundo, ¿cómo se dice esto? Se dice con un dicho popular: el que nada debe, es lo mismo. Pero así en ese dicho lo tenemos más claro, ¿no? Porque es lo que generalmente escuchamos. El que nada debe, nada teme. ¿Qué significa ese dicho? Si tú no hiciste nada malo, no tienes por qué estar mal, ¿no? Claro que yo me acuerdo que antes decía, yo veía una patrulla
Y decía, ay, qué bueno, hay una patrulla cerca, ¿no? Me siento seguro. No, ahora ya te da más miedo porque dice, uy, híjole, una patrulla no se le vaya a ocurrir porque tiene autoridad para hacer cosas malas, pero bueno. Ya no hay revisión de documentos como era lo que de ahí se agarraba. De ahí para buscarle, ¿no? A ver de qué. Sí, luego ahora ya no le tiembla más, ¿no? Que es, híjole, no se le vaya a ocurrir algo al policía. No vaya a tener necesidad de algo. Sí. Entonces, lamentablemente, bueno, hay ciertas personas que ven las transmisiones que son de la policía. No todos son igual, obviamente no se está generalizando, porque no todos son corruptos, aclaro. Pero es una triste realidad, ¿verdad? O sea, es cierto que a veces le tenemos más miedo, a veces a quien tiene esa autoridad. Porque hay quien te puede robar con toda la autoridad de la ley. Abusan de esa autoridad. Entonces, antes sí veía la patrulla y decía, qué bueno, me siento más seguro. Ahora ya quién sabe. Pero ahora los pocos que quieren hacer lo correcto, la misma gente no se los permite. Sí, porque el medio los termina oprimiendo, ¿no? Hacia lo malo. Y bueno, es todo un lío ahí. Pero el caso está en que si tú estás con una conciencia tranquila, no tendríamos por qué temer a la autoridad, ¿verdad? Ese es el punto. Dice el versículo 4, porque es servidor de Dios, que aquí se refiere a siervo, servidor de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces teme, porque no en vano lleva la espada. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios le da esa justificación de usar la espada. Obviamente estamos hablando de una ley de hace 2000 años. ¿Para qué? No, sí, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y Avenger. Vengador para castigar al que hace el mal. Y vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Ya ven cómo si estaban los Avengers? Esos son los verdaderos vengadores de Dios. ¿Saben lo que significa la palabra vengador? El que se venga. En el texto original les voy a decir cuál palabra se utilizó para vengador. Es la palabra ekdikos. Eka de kilo. Dikos. Ekdikos. También se traduce como castigador. Ya salió Punisher. Ahora falta Iron Man. ¿Qué? ¿Es con K? Con K de kilo, K de kilo, D, I, K de kilo, O, S. Es que aquí viene esa palabra, castigar. ¿Ah, sí? Aquí viene el Avengers. ¿Cómo dice? Dice, pues es para ti un servidor de Dios, para el bien, pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Sí, pero estas son versiones. Yo estaba hablando de cómo fue traducido a lo que está leyendo el usted. Porque obviamente lo que tiene mayor peso pues es lo que está en los textos originales, ¿verdad? Obviamente es una buena traducción porque la idea sigue estando certera. Nada más que, por ejemplo, aquí dice, el texto de la Reina Valera dice, vengador para castigar. ¿Y qué no la palabra vengador es castigador? ¿Por qué? Porque aquí la palabra que se tradujo como castigar realmente no es ni siquiera la misma etimología. La palabra que se usa para que se tradujo como castigar es la palabra orge. Orge. Ahora necesito como 5 años de madurez para lo que voy a decir a continuación. De esta palabra se deriva la palabra orgía. Porque la etimología de esta palabra, orge, significa pasión y violencia. Pero obviamente, ¿en qué sentido se está aplicando esta palabra? En que el que Dios le haya dado la autoridad para castigar, quiere decir que tiene el derecho de ser violento con el propósito de hacer valer la justicia.
Recuerden que estamos hablando de un contexto de hace 2000 años. No va a decir, yo soy un vengador de Dios y tengo la violencia y nada. Estamos hablando de autoridades civiles, no de cristianos. Estamos hablando de quien dentro de una sociedad se les considera, según el punto de vista bíblico, magistrados. Es decir, gente que tiene autoridad. Porque magistrados aquí en la Biblia es eso. Es gente dentro de la sociedad con autoridad para mantener la ley y el orden. Nada que ver con la serie. Pero por decirlo, pastor, en ese aspecto, cuando yo he conocido hermanos que, ¿cómo se podría decir? Hasta cierto punto hacen, que son muy religiosos, o cómo se les diría, lo que pasa que ven eso de que dicen, yo mi hijo no quiero que estudie para abogado, porque no pueden estudiar como abogados, ¿sí? Porque hacen lo malo. Lo mismo, por decirlo, en el aspecto de, soy cristiano, trabajo de policía, pero no puedo accionar, ¿sí? No puedo matar a nadie porque mi religión me lo permite, no me lo permite, ¿sí? Me lo prohíbe, ¿sí? Ahí es donde debemos de separar, ¿no? Sí, en ese caso sí, porque, por ejemplo, yo conozco a una hermana en Cristo que era policía y dejó la policía porque le estaban orillando a ser corrupta. O sea, le estaban presionando. Sí. Entonces, obviamente hay muchas cosas que suceden ahí tras bambalinas, pero dices que no puedo con esto. Prefiero renunciar a esa carrera que llevaba, a esa trayectoria, todo. Y renunció a eso. Se dedicó a otra cosa. Es que ya depende mucho de la perspectiva que tenga uno, ¿no? Por decirlo, a mí me invitó un cuate de los que conozco desde chavo, me decía que fuéramos a lavar carros, ¿no? Sí, lo acompañaba a lavar carros, pero desgraciadamente no los estafaba y ganaba muy bien. Sí, ganaba muy bien. En un día se llegaba a sacar 3,000, 4,000 pesos, hasta 5,000 pesos se llegaba a sacar en un día. ¿Pero por qué? Porque los estafaba. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Me hice a un lado. Porque precisamente, como le decía, yo no nací para eso. Pues sí, es que precisamente el mundo está corrupto, obviamente. Entonces, el sistema del mundo va a orillar a los que forman parte del sistema a esa corrupción. Obviamente, hay ideales, ¿no? ¿Vieron la película Zootopia? Sí. Bueno, esa es la mentalidad de la película, ¿no? Que la protagonista quiere ser policía porque quiere hacer lo bueno y no la dejan hacer lo bueno. Pero bueno, son ideales y al final uno tiene que ver de qué manera puede seguir esos ideales en rectitud con Dios. Obviamente la sociedad lleva una decadencia. En el tiempo en que se escriben esas palabras no era perfección. Ya existía la corrupción, ya existían los malos manejos, ya existían las conveniencias. Sin embargo, había cierto temor por guardar la ley, porque en ese tiempo, si eras un delincuente, corrías el riesgo de que te crucificaran en la entrada de la ciudad. O sea, eran otros tiempos, obviamente. Pero obviamente nosotros lo que extraemos de aquí son los principios, ¿verdad? Aquí está hablando de cómo Dios puede permitir que una autoridad pueda ejercer hasta cierta violencia con tal de mantener el orden. Ahora, dice, el tema central no es ese. El tema central es, no quieres temer a la autoridad, pues haz lo bueno. ¿Verdad? O sea, ese es el concepto que tenemos que tomar. Nuestra sociedad obviamente ya no es lo que se dice aquí, pero tenemos que extraer ese principio. Dice en el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por qué. Conciencia. ¿Cuál conciencia? La de uno mismo. ¿Pero conciencia de qué? O sea, ¿de qué soy consciente? De que estoy haciendo malo. ¿Hay otra conciencia que les faltó? El espíritu. Nah. Hay 3 puntos a resaltar, ya dijeron 2. Uno es que dice la palabra que no solamente tenemos que estar sujetos por el castigo. ¿Qué quiere decir? Consecuencias. Es como al ladrón que lo agarran y lo llevan a la cárcel y le dicen, ¿te arrepientes? Y él dice, sí me arrepiento. ¿Por qué te arrepientes? Pues porque me agarraron. Pero para la otra no me agarran. O sea, se arrepintió como Judas.
el arrepentimiento de remordimientos, no un arrepentimiento genuino de cambio de mentalidad, ¿verdad? Entonces, ese es uno, o sea, no solamente hay que estar sujetos a lo correcto por el castigo, las consecuencias. El otro es, la otra razón es la conciencia, pero no solamente la conciencia de que esté mal, sino la tercer punto es la conciencia de que esa autoridad es puesta por Dios. Es ahí donde entra el temor a Jehová. ¿Sí? Entonces, si yo me revelo a una autoridad, sea cual sea, Dios dice que es como si me revelara a Él, porque lo acabamos de leer. Quien se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Porque dice bien tajante que toda autoridad es puesta de parte de Dios. Así que si yo me quiero revelar a cualquier tipo de autoridad, sea la mujer al varón, sea la policía, sea el presidente, sea al pastor, a lo establecido por Dios resiste. Ajá. Porque toda autoridad fue puesta de parte de Dios. Pero siempre y cuando no vaya en contra de las cosas de Dios. Para que llega Eso es tarde, lo que fue el iba a primer decir. punto que hablamos. Es con cierta ¿cómo se dice? Condición. Con convicción. No se refiere a que, es que lo hablábamos, ¿no? Si obviamente la autoridad me está orillando a hacer algo en contra de Dios, entonces ya no. Hay un texto, pero no me acuerdo ahorita dónde está, a lo mejor ustedes se acuerden o alguien se acuerde, donde Pablo habla de una manera irrespetuosa al sumo sacerdote. Y llegan y golpean a Pablo. Sí, que se le requiere perdón. Sí, pero no me acuerdo dónde está. El caso es que Pablo dice, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Y dice la palabra que respetarás al príncipe de tu pueblo. O sea, que el príncipe se refiere al quien tiene autoridad. Entonces Pablo pide disculpas. Y se calla la boquita. ¿Por qué? Porque habló de una manera inapropiada. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con Pedro y Juan, que después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, salen a predicar, les dan su buena golpiza, y les dicen, les prohibimos como autoridad que prediquen a Cristo. Entonces, ¿qué responden ellos? Juzguen ustedes si debemos desobedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí sí ya no. ¿Por qué? Porque si Dios me está dando una instrucción, no puedo someterme a esa autoridad, porque está en oposición de Dios. Hay autoridades sobre autoridades, y la autoridad más alta siempre va a ser Dios. Entonces yo me someto a la autoridad, aunque esa autoridad no esté bien, me refiero a su calidad moral de él, pero si me está sometiendo a algo que es en contra de la voluntad de Dios, obviamente no me voy a someter. Como lo que pasaba de lo que nos platicaba la vez pasada, ¿no? De la mujer que estaba orando, pero en su mente, que llegaban, le preguntaban y se llevaban arrestada. Sí, bueno, ahí sí está ya más grave, ¿no? Pero por decirlo, aún ahí sí podemos desobedecer, ¿no? De seguir orando, pues sí. Sí. Porque no podemos evitar orar. Cuando empezó la pandemia, los gobernantes prohibieron las congregaciones. Cualquier tipo de congregación, no solamente de iglesia, ¿no? Entonces dijeron, vamos a ser prudentes, vamos a cuidarnos para no propagar este virus, y prohibieron congregarse. Pero las leyes no estaban en contra de la iglesia, no estaban en contra de la predicación, no estaban en contra de la oración, ni nada que sea lo que hacemos aquí. Por lo tanto, nos teníamos que someter. Pero hubo pastores que no se sometieron, con ese pretexto de que debo de hacer caso a Dios primeramente. Y dice la palabra que no dejemos de congregarnos. Bueno, hay que entender y ser prudentes. No me están pidiendo que quite la iglesia, me están pidiendo que seamos prudentes y no fomentemos que se esparce el bicho ese. Inclusive el mismo Dios decía que había que guardarse, ¿no? Sí. Dice, el sabio es avisado del peligro y se guarda, ¿no? Pero algunos cristianos lo tomaron como si tuvieran que desobedecer. Pero es que explicaron precisamente ese punto, que lo de la sana distancia, es decir, qué distancia tiene que tener uno de otro para poder convivir. O sea, eso lo explicaron mucho tiempo y lo dieron con ejemplos y pero también había muchos cristianos que se sentían protegidos, súper protegidos, ungidos porque no les pasaba nada. Sí, pero al final de cuentas la fe, en este caso la fe pasa en segundo plano, porque primero era el sometimiento a la autoridad. O sea, independientemente de que estuvieran bien o que estuvieran mal,
era primeramente por la sujeción a la autoridad, porque precisamente no nos estaban pidiendo nada en oposición a la fe. Si ellos dijeran, si las autoridades dijeran, tienen prohibido reunirse para leer la Biblia, ahí sí no puedo acatar una orden así, porque tenemos que seguir reuniéndonos para estudiar la Escritura. Tal vez después llegue ese punto, pero ahorita no, así que ahorita tenemos libertad de culto todavía, a ver cuánto nos dura, ¿verdad? Y lo mismo pasó con el vacunado. Lo mismo. Igual es sometimiento a la autoridad, porque son autoridades también puestas de Dios. ¿Sí va quedando más claro? Entonces les decía en el versículo 5, es necesario estar sujetos, primeramente porque hay consecuencias del castigo, ¿no? Pero no solamente el castigo, sino también mi conciencia, pero la conciencia de que es Dios quien puso esa autoridad. A esa conciencia se refiere. Dice el 6, pues por esto pagáis también los tributos, o sea, es decir, aquí sería impuestos, ¿no? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, es decir, al que se tenga la paz. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, solamente una deuda es permitida. ¿Cuál? Hay una deuda que sí es permitida, ¿sabían? Ya ven cómo no estaban leyendo. Ahí lo dice. Ah, ya ven cómo no estaban leyendo. Solo una cosa debemos de deber. Debo de amar a los unos a los otros. Ah, ya ven cómo no estaban leyendo. Entonces, dice, no debáis nada a nadie. ¿Por qué? Porque es tener paz con los demás y actuar con justicia delante de todos. Entonces, aquí de no deber nada, obviamente también hace referencia a las deudas monetarias, no le debas nada a nadie, pero pues obviamente también habla del trato con el prójimo, de no estar como que en deuda con nadie, sino ser justos, o sea, ser recíprocos con la gente, ¿no? Dice, a quien se le debe respeto, respeto, a quien se le debe honra, honra. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿En cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como ya saben, los mandamientos de Dios se pueden desglosar de una manera infinita, porque hay mandamientos que están muy desglosados, ¿no? Por ejemplo, el no codiciar, ¿de qué tantas formas se puede desglosar? ¿Qué tantas cosas podríamos codiciar? Todo. O sea, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, no codiciarás su coche, no sé qué ahora, ¿no? No codiciarás su camello nuevo. Es que codiciamos todo, ¿no? Tanto en lo físico como en lo espiritual. Sí. Entonces, obviamente, es un mandamiento que puede tener un montonal de explicaciones específicas, pero obviamente se resume en ese, y por eso ese mandamiento está en las tablas principales de los 10 mandamientos. Recuerden que son 2 tablas, porque la primera tabla de los primeros 5 mandamientos hablan de mi relación personal con Dios, y la tabla de los otros 5 mandamientos hablan de mi relación con el prójimo. Y todos los que se citan aquí, pues están haciendo referencia a la sociedad, porque el capítulo 13 habla de estar en paz en la sociedad. ¿Y cómo voy a estar en paz? Haciéndolo bien, lo bueno, y no debiéndole nada a nadie, para estar en paz con todos. Entonces, no estamos tratando el punto de cómo es mi comunión con Dios, ese es punto y aparte, ¿verdad? Eso ya se ha visto en otros textos. Aquí estamos hablando de tener una relación social pacífica. ¿Y cuál es la única deuda que debemos de tener? Debemos de considerar como si yo le debiera al prójimo el amarle. Ahora, cuando dice que amar al prójimo como uno mismo, es un parámetro de lo mínimo. O sea, mínimo, ámalo como te amas a ti mismo. Porque generalmente las personas se aman a sí mismas. Porque hay quien dice, ¿y si no me amo a mí mismo? Bueno, ese es el parámetro hablando de una generalidad, ¿verdad? Pero obviamente puedes amar más a una persona, porque según palabras del Señor Jesús,
¿cuál es la mayor muestra de amor por alguien? Él lo dijo así, ¿verdad? Sí. No hay mayor amor que dar la vida por alguien. Entonces, ¿qué significa? Que esa no es la muestra de amarlo como a ti mismo. Obviamente lo amas más que a ti mismo, porque das tu vida, ¿no? Cualquiera que tenga hijos puede decir, o la gran mayoría podrá decir, yo daría la vida por mis hijos. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero muchos padres me han comentado, y yo mismo lo he hecho, que cuando tienes a un hijo enfermo que está doliéndose de algún mal, tal vez caemos en eso de orar, Señor, que yo lo sufra y él no. No, prefiero pasarlo yo que el lugar que él. Dicen que a mí me inyecten, pero él no. Ajá. Bueno, ahí es que hay de aflicciones. Eso ya fue Es que la cruz es para él. Sí. Pero porque uno también lo duele, ¿no? Pero entonces uno ama a los hijos generalmente más de lo que se ama a sí mismo. Porque uno a veces se niega a sí mismo para darle algún beneficio a los hijos. Es que hay una imagen que se debe de tener. Si ves que algo va a caer encima de tu pareja, por lo regular tú vas a tratar de empujarla y salvarla. Igual, si es a tu hijo, también. Pero si es alguien extraño, lo piensas. Ya Ahí no sí la puedes. pensamos más, ¿no? Sí. Sí, porque precisamente no tenemos el mismo margen de amor, ¿verdad? Que digo, no voy a arriesgar mi vida para desamparar a mi familia, ¿verdad? Ajá, porque si Estamos no, en pues excusa. es que si no, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Verdad? Pero son parámetros al final de cuentas. Definitivamente muchas veces sí es así, ¿eh? Yo he visto casos de gente que ha muerto por salvar a otros, por no pensar en el momento, sino actuar nada más. Por reaccionar, ¿no? Sí. Pues bueno, de alguna manera uno está poniendo en riesgo su propia integridad. Muchas de esas veces es porque la persona no está pensando en dar su vida, simplemente piensa en ayudar. Salva. Pero también hay casos donde pues sí terminan dando la vida a algunos, ¿no? Me acuerdo de una historia, no la quiero contar con mucho detalle porque me causa sentimiento y termino llorando. Pero les voy a contar una historia un poquito resumida. Ya se las he contado 1,000,000 de veces, ya se la han de saber. Es de un niño que bueno, eran 2 hermanitos chiquitos que enfermó, la niña, era un niño y una niña. La niña enfermó, entonces perdió mucha sangre y requerían de una transfusión, pero no conseguían la sangre del mismo tipo. Entonces, como no conseguían ese tipo de sangre, pues empezó a hacerse más desesperante porque tenían que conseguirla. No había ningún banco de sangre de su tipo de sangre. Entonces decían que el único que tenía la sangre era su hermano, tenía el mismo tipo de sangre. Entonces le dice, es que va a decir, es que no va a querer el niño, o sea, que le piquen para sacarle 2 litros de sangre. Y está chiquito, o sea, se va a debilitar mucho. Pero pues bueno, al no haber otra opción le dijeron al niño, oye, ¿tú quieres que se sane tu hermanita? Pues claro que sí. Es que mira, solamente hay una alternativa, que tú le des de tu sangre para que ella se salve. Entonces el niño lo pensó un momento y dice, pero si le doy de mi sangre, ¿se salva? ¿Segura? Dice, sí. Está bien, le voy a dar mi sangre. Entonces los acuestan a los dos en una camilla y pues le conectan, ¿no? Para empezarle a sacar la sangre. Entonces voltea hacia la camilla de al lado y le dice a su hermanita, ya casi vas a estar bien, ya te vas a curar ahora sí. Y después cuando empieza a sentir la debilidad de que pues baja su nivel de sangre, se empieza a sentir mareado. Dice, doctor, ¿es ahora cuando voy a empezar a morir? ¿Morir? ¿Sí entendieron? Ajá. El niño pensaba que le iba a dar su vida y estaba dispuesto a dar su vida por su hermana. Y le tomó 2 segundos decidirse. Para dar, o sea, él no sabía que le iba a dar una parte de su sangre y que después iba a descansar y se iba a reponer. Pensó que iba a intercambiar su vida por la de su hermano. Y así estuvo dispuesto a hacerlo. No que otros como le temen, ¿verdad? Entonces, generalmente el ser humano tiende a tener un instinto de autopreservación, es decir, de cuidar su propia vida. Por eso, si han oído esos berrinches que hacen algunos niños de que no voy a respirar hasta que me concedas lo que quiero. O sea, cómprame esto, no. Pero muchos sí lo intentaron. Pero muchos papás se la creyeron. Entonces algunos decían, no, es que no voy a respirar.
Dice, no, ya respira, te compro lo que quieras. Una vez un primo mío lo intentó hacer. No voy a respirar. No respires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto creen que duró? Unos 10 segundos. Como a 1 minuto aguantó. Pero ya cuando no... ¿Qué pasó? ¿Por qué respiraste? Y nada más se pone a llorar. ¿Verdad? Tenemos un instinto de autopreservación. O sea, ¿quién se dejaría ahogar? El cuerpo lucha por sobrevivir. O sea, en su mismo cuerpo va a tratar de jalar el aire. ¿Por qué? Porque va a luchar por sobrevivir. No pueden caer en un chantaje así de que no respiro hasta que me concedas lo que te pedí. No pueden. Eso que si todavía alguien lo hace, no les crean. Es imposible. Aunque se aguanten mucho y se pongan rojos. Los cachetes. Pues sí, pero de todos modos que te la crea tu mamá, tu papá, no sé, ¿no? Pero no, ¿por qué? Porque el ser humano es así, tiene ese instinto de autopreservación. Trata de luchar por su propia vida de manera innata. Tomando en cuenta ese instinto, es que el Señor dice, ama al prójimo mínimo de la manera en que te amas a ti mismo. Para que, tomando en cuenta que buscas la preservación de tu vida, ama de esa manera al prójimo. Y ya de ahí para arriba, adelante. Por eso no caigan en el error de lo que dijo Chucho Romero. Se oyeron lo que dijo al respecto, ¿no? Es que hay una mentalidad del mundo que dice que no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo. Entonces, este personaje dijo así, ¿no? Antes de amar a Dios, tienes que amar al prójimo. Y antes de amar al prójimo, tienes que amarte tú mismo. Y eso tiene cierta lógica en el mundo, pero no bíblicamente. Porque Dios es el que nos ama primero. Él nos enseña lo que es el amor. Así que, de todas maneras, todos tenemos un sentido básico de amor propio. Aún hasta el más deprimido del mundo. Cuando alguien está deprimido y siente que se quiere morir, porque es una realidad, o sea, alguien con depresión no quiere vivir muchas veces, pero muchas veces esa persona deprimida se ve tentado a decírselo a alguien. ¿Para qué? Porque está pidiendo una ayuda. Entonces lo dice. Entonces significa que ¿qué? Que sí se preocupa por sí mismo, porque uno también está luchando en mayor o menor grado. O sea, tiene un amor propio. El mayor lucha que nos dice la palabra en nuestro amor propio, por lo regular es que no se exceda. Son menos los casos donde dice, ámate más, ámate a ti mismo. Son menos. La mayor cantidad de casos es aquellos que se aman de más a sí mismos. Por eso, para ver al prójimo, tenemos que amarlos mínimo en esa medida. Incluso por ahí hay un texto que dice que consideremos a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. No dice que sean superiores, que los consideremos de esa manera. ¿Para qué? Para poderles servir, para poder amarles a esas personas. Entonces, ¿vamos bien? Entonces, cuando les preguntan al Señor, ¿cuáles son los mandamientos más grandes? 2. El primer y más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, que es similar, precisamente es amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan por qué? O sea, no pregunto si se acuerdan de la parábola del buen samaritano, porque yo creo que sí. Más bien les pregunto, ¿se acuerdan por qué el Señor habló esa parábola? Los fariseos, ¿no? No, eso fue después de la parábola. Bueno, sí. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Sí, pero hay otro pequeño detalle. El que pregunta era un escriba. Era alguien que tenía pues fama de saber de la palabra, pero había sido instruido en la enseñanza de amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces sí tiene que ver con eso de que quién es mi prójimo. ¿Por qué? Para saber quién es mi enemigo. Recuerden que eso de aborrecer al enemigo no está en la Biblia. Es una enseñanza del Talmud, no de la Escritura, no de la Biblia. Entonces, a partir de esa confrontación,
Porque el que pregunta se escudó, o sea, él preguntó quién es mi prójimo, escudándose porque se sintió confrontado, porque él se dio cuenta que él no estaba bien, y por eso, para querer justificarse, preguntó, pues ¿quién es mi prójimo? No sea que no la vaya a regar y vaya a amar a alguien que no deba. O sea, analícenlo y van a ver que hay ese sentir. Y por eso el Señor habla la parábola del buen samaritano. Y para colmo, ese que es un ejemplo meramente ficticio, ¿quién resultó ser el buen samaritano? O sea, ¿quién resultó ser el prójimo? El samaritano, que es para que le diera coraje a los judíos que están enemistados con los samaritanos. O sea, no solamente es no fue ni el levita ni el sacerdote, que por derecho y por obligación deben de amar al prójimo. Esa es la ironía. Sino que el prójimo de aquel que actuó de esa manera correcta, fue un samaritano, para que le diera más coraje al escriba, para contextualizar más, ¿verdad? Aquel que tú desprecias, actuó de la manera en que tú debes de actuar. Y eso pues les dolía, ¿no? Entonces, todas las leyes que damos, que se resumen en 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, al dividirlos en 2 tablas, se resumen en 2 mandamientos que ya dijimos. Y esos 2 mandamientos se resumen en uno. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todo. Aprender a amar, ¿verdad? Porque precisamente el amor es el punto de unión. Primer mandamiento, amar a Dios. Segundo mandamiento, amar al prójimo. ¿Qué tienen en común? Aprender a amar. Aprendes a amar a como Dios ama y vas a cumplir toda la ley. Así que no te tienes que grabar los 300 y tantos mandamientos de la Torah. Simplemente aprende a amar. No importa qué número diga, siempre me reprochan. Recuerden que hay 10 listas oficiales de... ¿De qué lista hablas? A ver, ¿me está hablando de la lista de Gilel? ¿O de Gamaliel? O la de Shammai. La de Gamaliel. O sea, la de Gilel. Pero con el Talmud actualizado o el Talmud original. Con lo que dice la Torah. ¿Basado en la Tanaj? ¿O en el Brit Hadashah? Como en la Tanaj. Se pueden desglosar en un montón. Hay muchas listas oficiales. Yo sigo a mi mamá. Yo sigo a mi mamá. Lo que mi mamá diga. Es que yo también se había escuchado de que eran 600 y cachitos. Son 613 misbat. Ujú. 613 misbat. Se creía, después aumentaron más. Según Cada vez van Es sacando que son más. los más. según el Mishnah, son 6,000 mandamientos. ¿Según qué? El Mishnah, el libro de tradición oral. O sea, es que hay un montón de listas. A final de Por eso dije cuentas, lo que dice la Tanaj. la Tanaj también está interpretativa. La Tanaj no son 600 mandamientos, son más. Pero depende el rabino que los desglosó. O sea, eso es a lo que me refiero. O sea, en la Biblia podemos leerlo y desglosarlos tanto como queramos. Por eso es que hay varios conteos oficiales. Y lo que quiero resaltar es que eso no importa. Lo que importa es que aprendamos a amar, y no te tienes que aprender ni los 300, ni los 600, ni los 3000, ni los 6000, que son los conteos más generalizados. Porque si no podemos con 10, pues Y no podemos con 2. Con Bueno, 1. ya lo hicimos más fácil. 1. Ajá. Aprender a amar al prójimo y se acabó el problema. Entonces, dice en el versículo 10, Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Digo, por si no sabes que si es bueno o es malo, pues simplemente aprende a amar al prójimo y ya no la riegas. O por lo menos la riegas menos. ¿Dónde iba? Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿A qué se refiere levantarnos del sueño? Ujú. Es que esta frasecita tiene tanto que ver con la cultura que a simple vista pues no parece importante, pero simplemente hablábamos del ejemplo de José. ¿Se acuerdan la doctrina de José, el padrastro de Jesús? Sí.
¿qué hizo cada vez que este José recibió palabra de Dios por medio del ángel? ¿Qué hizo? Obedecer. Literalmente dice, se levantó del sueño. Siempre le hablaron en visiones. ¿Se acuerdan cómo fue el llamado del ángel a José diciéndole de que huyera a Egipto? A medianoche tiene ese sueño donde el ángel le dice, ve a Egipto porque quieren matar al niño. Imagínense a José, las 2 de la madrugada, bueno, ya amaneciendo, a que amanezca, desayunamos, hacemos las maletas y pues agarramos el primer burrito que se atraviesa, el burrito sabanero, y nos vamos, ¿no? Pero no, lo que hizo José es levantó a su esposa y al niño de noche, dijo, vámonos. ¿Pero por qué ahorita? Porque el Señor dice que nos vamos y nos vamos. ¿Han leído ese mandamiento, ese texto que dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo? Tiene un contexto cultural, o sea, para nosotros no tiene tanto valor como para los judíos, porque el andar en un sueño significa estar muerto. O sea, levántate tú que duermes para que te alumbre Cristo. O sea, resucita. Sí, ajá, es una palabra bien importante en la cultura. Entonces, por eso dice, conociendo, aquí conociendo significa discerniendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cómo se descontextualiza esto? Porque este texto a veces les crea conflicto a muchos. Dice, ¿cómo que más cerca? ¿Qué no se supone que somos salvos cuando creemos? ¿O no? ¿En qué momento eres salvo? En el momento que creemos. Entonces, ¿por qué dice que está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos? Ya estamos cerquita de la muerte. Porque ya mero me muero. Los arminianos afirman de que este texto comprueba su doctrina, es decir, que la salvación se pierde. Ajá. Bueno, yo no le veo el contexto de que pues, Sí, porque son textos de apoyo para armar una doctrina. Este texto no habla de ninguna doctrina, pero sí puede ser utilizado para apoyar una doctrina. Obviamente, si lo descontextualizas, puedes decir lo que se te pegue a tu gana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usan los arminianos? Un arminiano dice que la salvación se tiene que cuidar porque se pierde. Así que, entonces, tú te arrepientes, le pides a Dios el nuevo nacimiento y Dios te da el nuevo nacimiento. Pero en el momento en que pecas, pues te mueres, porque la paga del pecado es muerte. Y te vuelves a morir. Pero después te vuelves a arrepentir y vuelves a nacer de nuevo. Sí. Imagínense, o sea, según la doctrina arminiana es, una persona se arrepiente, tiene una vida ejemplar, de santidad, sin ningún reproche. Pasan 40 años, ya está grande de edad, y de repente llega una tentación. No sé, ve que a alguien se le cayó el billetito y se lo guarda. Y en ese momento se muere. Se fue al infierno. Porque pecó, murió en pecado. Muchos enseñan eso. ¿De qué te sirve cuidar tu salvación durante tanto tiempo si justo cuando caíste en pecado en ese momento te mueres? Pues mueres en pecado y no puedes irte al cielo si mueres en pecado. Estaba predestinado. Entonces va a decir, ¿por qué no me avisaron antes? No, el arminiano no cree en la predestinación. Precisamente por eso. Por eso ellos ocupan ese texto de cuida tu salvación con temor y temblor. Entonces, ¿cómo aplican este texto para apoyar su doctrina? Dice, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a trabajar y empiezas a obrar, empiezas a hacer trabajar tu fe. Y la fe te va a mantener en la salvación. O sea que si te mueres hoy, como estás en fe, pues te vas al cielo. Está más cerca hoy que cuando aceptaste a Cristo. O sea, no es eso lo que quiere decir el texto, pero así lo usan. Ahora sí que ya estamos más estables. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estoy obrando, me estoy haciendo de buenos hábitos, es más difícil que caiga. Entonces mi salvación está más cerca. Tomando en cuenta que otro uso que sí es correcto de la palabra salvación es la plenitud de estar a salvo. Y la única forma de tener la plenitud de la salvación es muriéndose físicamente. Porque es cuando ya se culmina la salvación. Es cuando ya no puedes hacer nada. ¿Sí? O sea,
Es cuando, si está uno en Cristo, lo mejor que le puede pasar a una persona es morirse, porque se va con Él. Entonces, desde esa perspectiva, la salvación culmina ahí. Entonces, a eso se refiere verdaderamente la salvación. La salvación no está hablando de la salvación del infierno, sino el compendio de lo que significa la palabra sotería, o soterios, que en griego significa salvación, estar a salvo. Es toda una doctrina, la soteriología. Y esa palabra implica estar seguro de todo. Incluso significa estar sano. Depende del contexto. Han leído la armadura de Dios, ¿no? En Efesios. ¿De qué es el casco? El yelmo de la salvación. ¿Salvación? Si me quito el casco ya no soy salvo. Ya no soy salvo. Pero la salvación. Ya me trae toda la armadura. Resulta que la versión de la Reina Valera antigua no dice así. Es el yelmo de salud. No dice de salvación, sino de salud. Porque la palabra es la misma. Entonces hay que tener cuidado con el uso de las palabras. Aquí estaba analizando, tal vez no bien o mal, no sé cómo explicarlo, ¿no? Que cuando te decía de que la única seguridad es cuando mueres. O sea, y cuando mueres es porque ya no tienes voluntad de hacer algo. Entonces, de la misma manera, tú dejas tu voluntad en manos de Dios y no hay el problema, ¿verdad? Pero la naturaleza te hace flaquear, te hace fallar. Bueno, mientras esté en vida. Pero precisamente aquí no estamos hablando de ser librados del infierno como salvación, sino estamos hablando de culminar cualquier tipo de mal. O sea, estar completamente protegidos. Ahorita no estamos completamente protegidos, tenemos la promesa de que ya tenemos vida eterna. En ese sentido, ya somos salvos. En el sentido de cualquier otro de los peligros de este mundo, no somos salvos. Porque podríamos padecer alguna enfermedad, padecer algún accidente, padecer muchas cosas. Cuando hablamos de la plenitud de la salvación, hablamos de estar a salvo de todo. En ese contexto se usa aquí. Aquí el verdadero uso dice, conociendo que el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Se refiere a culminar el propósito de Dios en nosotros, de que estemos completamente salvos. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿No? ¿En dónde? A lo mejor aquí lo entiendo bien. Dice, en esto teniendo en cuenta el momento en que vivimos, porque es ya hora de levantarnos del sueño, que la salvación está más cerca de nosotros que cuando nacemos. No. ¿Que cuando qué, hermana? Que cuando alcanzamos la fe. Es que es una buena traducción también. Pero precisamente lo que quiero que quede claro es que salvación aquí no se refiere a ser librados del infierno, sino estar completamente a salvos en Cristo. O Una sea, afirmación, ¿no? La confianza que se pone en él. por eso les digo, Pablo usa el concepto de la culminación de la salvación como morirse. Pero también aquí puede ser utilizada la salvación como alcanzar la plenitud de la voluntad de Dios. Aquí sería cuando aplicaría el supremo llamamiento. Sí, también, porque precisamente es ese. La lenguaje actual dice, estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ese está mejor, porque dice, está mucho más cerca el tiempo en que nos salvará. ¿Se acuerdan del texto de Apocalipsis donde dicen los que murieron, ¿hasta cuándo nos harás justicia? Porque sufrieron en vida. A eso se refiere, cuando nos salvará. También aplica el momento del arrebatamiento, es lo mismo. O sea, el concepto de la salvación es que no sufriremos ninguna otra cosa en el mundo. A eso se está refiriendo. Está más cerca ese momento en que el Señor nos llame. Así, o sea, esto puede referir varias cosas. Refiere o que te vas a morir, o que el Señor va a llegar, o que vas a ser igual a Cristo. O sea, porque alcanzaste como Enoc. O sea, cualquiera de esos tres es el mismo concepto. ¿Por qué? Porque se generaliza en cumplir el propósito final de Dios, donde ya no vamos a ser afectados por mal alguno. Eso significa estar a salvo. Sí. Ajá, eso es lo que quiere decir. Había un comentario, pastor, que dice que es cuidar nuestro pensamiento, Ujú. llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo y renovar nuestra mente. Ujú, sí, de hecho lo acababa de leer, el comentario.
precisamente tenemos que ir madurando conforme a la imagen de Cristo, pues para poder estar en esa misma comunión con Él, y eso es renovar nuestra mente, como dice en el capítulo anterior, ¿verdad? El capítulo 12 dice que no nos amoldemos al mundo, sino que renovemos nuestra mente, que ahí dice entendimiento, pero es lo mismo, para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es lo mismo, ¿verdad? Porque también la Escritura nos dice que llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, y no dejemos que estén divagando nuestras ideas, ¿verdad? Tal vez yo lo parafrasearía un poquito el versículo 11 como que ya es hora de que te pongas las pilas. Eso sería como conociendo el tiempo de que es hora de levantarnos del sueño. ¿Sí? Sí, porque aquí sí dice que ya está muy cerca el día que debemos salvar. Sí, es la misma que leyó el hermano. Ya entendí eso. Yo creo que está más claro, ¿verdad? Ok. Entonces dice el versículo 12: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué significa esto de una manera simbólica? Ya se está acercando el tiempo. Ya se acerca la segunda venida. ¿Qué simboliza? Todo está terriblemente descompuesto. Sí. ¿Qué simboliza la noche, espiritualmente hablando? Oscuridad. Bueno, la noche es oscuridad, pero ¿qué está simbolizando? Mayor tiempo de tinieblas, Pero, ¿qué es? Sí que se puede decir que es donde habita la maldad, ¿no? Sí. La oscuridad es falta de discernimiento, porque es un simbolismo de lo literal de nuestros ojos, que en la oscuridad no vemos claro, ¿verdad? Cuando van a escribir algo en un cuaderno, no van a escribir igual con una vela que con un buen foco, ¿no? O sea, hablando obviamente de noche, ¿verdad? Entonces, la luz va a tener mucha influencia en nuestra manera de hacer las cosas. A eso se le llama discernimiento. Es como el ejemplo que se pone, ¿no? De que corren rápido. Te apagan la luz, corre igual. Usted más. Has visto que no hay nada, no te da la confianza de correr igual. O si te vendas los ojos, ¿no? Sería lo mismo. Entonces, precisamente, espiritualmente habla de un discernimiento trunco, o sea, de no ver claro o no discernir claro la palabra de Dios o la voluntad de Dios. Entonces, siempre que veamos en la Biblia que se habla de la noche o medianoche, es eso, es oscurecimiento espiritual. Si la noche está avanzada, es decir, ya está muy oscuro. ¿Qué quiere decir? Que ya mero se acerca el día. Esto de acercarse el día también es simbolismo de cuando Dios exponga toda la verdad, todas las cosas. Es el momento de la culminación. ¿Se acuerdan también de Jacob peleando contra el ángel? Sí. Y que le dice el ángel, suéltame porque ya raya el alba. Suéltame porque ya viene la luz y vas a ser expuesto lo que eres. Es lo que significa, ¿no? Entonces es lo que dice aquí, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Yo creo que todavía el mismo texto nos da pequeña interpretación, ¿no? Entonces, si hablamos de obras de tinieblas, significa de obras que no están bien discernidas. Por ejemplo, unas obras de las tinieblas podría ser, por ejemplo, aquellos que dicen, para no irme a festejar esas fiestas del mundo, o sea, me refiero a antros, bares y ese tipo de cosas, a eso me refiero, me voy a la cristoteca. Siguen siendo tinieblas, medio ves, pero está nublado tu juicio. O cuando dicen a un joven, no te unas en yugo desigual porque el Señor lo manda. ¿Y qué dice? Yo lo voy a convertir, yo la voy a convertir. ¿Y cómo terminan? Golpeados. Magullados, porque no es lo que dice el Señor. Eso no dice el Señor. Pero es tan común. Ya alguien se descalabró por ahí, ¿o qué? Bueno, ¿están buenas las pedradas? ¿Y me andas esquivando? No, sería directa. No la puedo esquivar, dice. Bueno, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas? Armas es herramientas. La palabra. Sí. Entonces, todo este contexto es de ponerse las pilas, ¿verdad? De echarle ganas. ¿Por qué? Porque ya es el tiempo. Dice el 13, andemos como de día. ¿Cómo dice? Honestamente. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidia. Obviamente estos son ejemplos de estar en tinieblas, ¿no?
Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces recuerden que el simbolismo de la vestimenta es lo que yo muestro a los demás. ¿Sí han visto eso que dicen que no se debe de juzgar un libro por su portada? Pues no se debe juzgar un libro por la portada, pero la portada te describe el libro. O sea, la otra vez les ponía de ejemplo. Vas caminando por las tranquilas calles de Jardines de Morelos a las 10 de la noche y viene delante de ti un tipo mal encarado con la ropa rota, medio sucia, con picos y tatuajes. No lo puedes juzgar, no sabes si es mala persona, pero honestamente y siendo totalmente francos, no te va a dar confianza. O sea, yo sé que ahorita los progres que andan por ahí dicen, es que no debes de juzgar, que es la libertad y que no sé qué. Sí, cada quien es libre de vestir como se le pegue su gana. Pero yo también soy libre de no ser confiado. Yo también soy libre de desconfiar de tu apariencia. Entonces, tienes razón, hay gente que tal vez se ve mal y no es mala. A lo mejor los peores criminales son aquellos que se visten lo más de trajecito posible y no sabemos, porque no conocemos el corazón. O sea, es cierto que no podemos juzgar a una persona por su apariencia, pero también es cierto que una apariencia que tú decidiste obviamente va a influir en la percepción del que tienes enfrente. La primera impresión da mucho de qué hablar. Sí. Entonces sí hay que considerarlo. Es algo que se ve en los trabajos, o sea, y más cuando está uno por su cuenta. Yo trabajaba con muchos judíos, con gente del centro, y si voy así, me tienen esperando. Voy con saco y corbata, me atienden rápido. O sea, la apariencia cuenta mucho en todo negocio. En todos lados. Sí. Como dicen por ahí, como te ven, te tratan. Sí, pero como te ven, de acuerdo a lo que ellos creen que... Claro, de acuerdo a sus propios parámetros y estándares. Entonces, sea como sea, es cierto que va a influir, ¿no? O sea, podemos dar un juicio, tal vez injustificado, pero sea como sea, va a estar ahí, esa percepción. Así que si no quieres dar una mala percepción, pues no la generes. O sea, considera también qué apariencia estás dando. Eso simboliza la vestimenta. ¿Qué es lo que los demás ven en ti? Algunos dicen, tienes que guardar buen testimonio para que no blasfemen a Cristo. No, tienes que guardar buen testimonio porque eso es lo que se supone que eres. Pero de todos modos tenemos que considerar que lo que tú reflejes va a glorificar o va a menospreciar a Cristo. Depende de tus acciones. Si tus acciones son dignas de Dios, vas a glorificar a Dios. Si tus acciones son dignas del diablo, vas a humillar a Dios. Imagínense a Dios diciendo, ni digas que eres mi hijo porque qué pena. ¿Te imaginas? Hazte para allá. Hazte para allá, por favor. Entonces, conozco a ciertas personas, hay una persona que siempre me llega a la mente, que predica y habla, y le digo, por favor, no digas que eres cristiana, no vayan a pensar que soy igual que tú, porque tiene un testimonio. Si yo dijera que el testimonio es malo, la estaría halagando, es pésimo, pero se dice cristiana, y predica. Y conoce las escrituras y las cosas. Lo peor de todo, conoce la escritura. Entonces, a mí me avergüenza que alguien diga, ¿tú eres igual que esta persona? No, perdóname, pero no somos Se iguales. estaba imaginando, Manuel, que llegan y tocan a la puerta de tu casa. Hay dos personas nada más que pueden tocar. Abres la puerta, te asomas y los dos cargan portafolio. ¿Quiénes son? ¿O testigos de Jehová o los de Electri? Depende, ¿trae paraguas? Ese. Y para Traje. Sí. Si uno es prietito y el otro bueno, entonces son nosotros. Son los mormones. Ellos no toman a la puerta, ellos los solicitas. Eso sí. Bueno, a final de cuentas, la palabra nos insta a que la que nos veamos delante de los demás reflejando a Cristo. Que cuando los demás te vean el carácter de Cristo en ti. O sea que son zapatos muy grandes que llenar. Es que ahí entra lo del ejemplo, ¿no? Vas a predicar con tu ejemplo, no con el de los demás, ni de una escritura que a lo mejor
no la entiendes porque no la aplicas. Dice la palabra que nosotros somos como cartas abiertas, cartas leídas de todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a recomendar a nosotros mismos porque la gente nos lee, nos ve y nos juzga. Y el cristiano está más en la mira que cualquier otra persona. Porque cuando una persona del mundo hace algo malo, le dices, pues ¿qué se puede esperar? O sea, me refiero a alguien que tiene cierto testimonio, ¿no? Pero cuando alguien dice es cristiano y tienes cualquier tropezón, aunque sea un tropezón muy leve, cualquier cosita que la riegas, ¿y qué es lo primero que dicen? Uy, eso que es cristiano. O también, ¿verdad? Buscan el tropiezo. Era de la papelería. Y le empecé a hablar de Dios y me escuchaba y le decía, yo hablo su Biblia y vamos a leerla si usted quiere. Y me dice, sí, a ver, dígame cuál. Y así me la llevé varios meses hasta que le dije que era cristiana. Ahí en ese momento me dejé de escuchar. Es que ya hay prejuicios, ¿verdad? Porque dicen, y casi siempre esa gente que pone su distancia, cuando uno les pregunta, o ellos tienden a decir la razón, muchas veces su respuesta es que yo conocía a tal persona que se decía cristiano, o que era cristiano, y entonces tenía un testimonio pésimo. Cuando me dicen así, yo siempre les digo, a ver, momento, él se decía cristiano, pero eso no significa ser cristiano, ¿verdad? Nos ponen en los comentarios, ¿acaso soy yo, maestra? No estamos pasando lista. ¿Seré yo? No. Entonces tenemos no solamente la responsabilidad por una integridad moral, sino también como un compromiso delante del mismo Señor, o sea, de reflejarlo a Él. Entonces, ya levántate y vístete, pero vístete con esa santidad de Cristo. O sea, por eso es vestíos del Señor Jesucristo. Pero junto con vestirse del Señor Jesús, que es esto que hemos hablado, también va de la mano Él no proveer para los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todo lo que se opone a la palabra de Dios, pero que la carne quiere, obviamente. ¿Son 613? 613, ¿no? Bueno, los que sean. Son 18. ¿Mm? Son 18. ¿Qué? Los deseos de la carne. Las obras de la carne. Sí. Que están en Gálatas, ¿no? Sí, la lista de Gálatas de las obras de la carne son 18. Pero pues dicen pleitos, iras, envidias, maledicencias, detracciones, bueno, toda esa listotota. Cada quien con sus respectivas concupiscencias. Entonces, ¿qué es proveer? Traer o llevar. En parte sí, Sustentar algo. pero proveer es fomentar. Proveer es dar lo necesario. Es como si, por ejemplo, le digo a mi esposa, ¿y me haces un pastelito? Y me va a decir, pues provee lo necesario, ¿verdad? Necesitamos leche, harina, huevo, lo que haga falta. Y provee para su concupiscencia. ¿Mm? Sí, esa no es concupiscencia. Sí, para ustedes concupiscencia es allá usted y su religión. Hoy Nelly, hoy lo que nos están diciendo. Dile algo. Sí, te no digo nada porque ya estoy orando. Ya está orando por ustedes. Entonces, obviamente no se pueden hacer las cosas si no hay los elementos necesarios. Sí. Tal vez no hay los elementos para obrar en la carne. No se lo facilites. Sí. O sea, no proveas para la carne, ¿verdad? El ejemplo que a veces uso. No puede una persona que va saliendo del alcoholismo decir, voy a predicar a la cantina. No. Aunque tenga la mejor intención del mundo. Porque estás proveyendo para la carne. O sea, estás proveyendo el lugar, la ocasión, el momento. Ellos, por eso sabe qué decirles. ¿Sí? Pero que los vaya a ver cuando estén en su casa, tal vez en la cruda realidad, pero no cuando están en la fiesta. Está proveyendo para la carne. Ajá. Un hombre que tal vez tenga la concupiscencia de las mujeres no puede ir a predicarle a las mujeres estando ellos solitos, obviamente, porque la concupiscencia está ahí. Y aunque digan que tienen buenas intenciones, no deben de proveer. Ajá. Así con cualquier debilidad de la carne, no hay que proveer. Porque si tú provees, pues la carne se le facilita.
Ya saben lo que pasa con el que juega con fuego. Se quema. Entonces no vayan a terminar chamuscados. Por eso dices, no proveas para la carne. Si estamos luchando contra la carne, no le ayudes. En una de las clases que dio mi mamá, ella ponía el ejemplo de que si hay un perro bravo que simboliza la carne y está fortalecido, pero depende de ti el darle de comer. Entonces pues no lo alimentes para que se haga débil. Es solo un ejemplo, no estamos hablando de maltrato animal. O sea, si no provees para ese perro que se llama la carne, pues entonces se va a debilitar y ya no te va a poder morder. Pero si tú solito le estás proveyendo y le estás alimentando, se vuelve fuerte. Entonces por eso es que hay que saber discernir. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácate el ojo. No literalmente. ¿Se acuerdan la película de Prueba de Fuego? Del bombero que tenía problemas con la pornografía. Sí. Él tenía problemas con las computadoras. Por eso mató la computadora. Obviamente sale ahí el anuncio. ¿Quieres ver más? Clic aquí, clic aquí, clic aquí, clic aquí. Y cada clic es tentación, tentación, tentación. Cuando él se da cuenta que eso, como decía en el libro ahí, un parásito decía en la relación, dice, no, hay que quitar esos parásitos que me están robando la atención. Entonces, lo más fácil y lo más básico era, apago la computadora, ¿no? ¿La computadora qué culpa tiene? ¿La computadora es del diablo? Pues, quién sabe, pero si yo la apagué es mía. Si el diablo la compró. Si el diablo la compró, sí. Entonces la computadora se decía antes que era del diablo. Bueno, no sé de qué diablo, pero si la compraste ya no es del diablo, es tuya. Entonces la computadora es una herramienta nada más. Pueden ocuparla para ver cosas indebidas, pueden ocuparla para entrar al canal, darle like, compartirla. O pueden ver nuestros videos y edificarse, ¿no? Un poco. Es una herramienta, tú sabrás para qué la usas. Pero en el caso de ese bombero de la película, si no han visto la película, se les recomiendo que la vean, su Prueba de Fuego. Él sabía que la tentación iba a estar ahí. La forma de sacarse figurativamente el ojo era esa: cortar con el medio en el cual estaba llegando la tentación. Pues destruyo mi computadora, no la necesito en mi vida, la destruyo. Si alguien tiene algún problema de concupiscencia con el celular, no lo destruya, regálamelo. Yo lo libero. Yo lo libero. Eso significa sacarse el ojo, ¿verdad? Es quitarse la oportunidad de seguir viendo esa tentación. Quitarse los medios. Entonces, si alguien, no sé, está batallando con la pornografía y tiene sus imágenes guardaditas por ahí, pues obviamente estás proveyendo para la tentación, para la carne. Quita todo aquello que te pueda hacer caer. Cada quien sabrá en sus respectivas concupiscencias. Entonces, esa es la forma en que tenemos que cuidar nuestro andar en Cristo. ¿Por qué? Porque ya viene el día y todo va a ser expuesto. Así que cuando llegue el día, te tienes que estar levantado, vestido de Cristo y con la carne bien domada. Recuerden que la lucha contra la carne se va a acabar en el momento en que te mueres, no antes. Porque dice que los deseos de la carne y los deseos del espíritu se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Domar la carne. Cuando te mueras y el Señor te dé un cuerpo restaurado, ya no va a haber conflicto. Porque la carne pecaminosa ya va siendo restaurada en lo que Dios quería originalmente. Pero mientras eso no pase, va a haber siempre tentación, siempre va a haber lucha. Y nuestra obligación es domar la carne, sujetarla. Porque ya tenemos el poder de vencerla. Sin Cristo no se puede vencer a la carne. Se puede medio negarse de repente, pero no se puede vencer. Con Cristo puedes vencer a la carne. Falta que quieras y falta que lo intentes. Y si lo intentaste y caíste, bueno, si Dios te dio la misericordia de despertar una nueva mañana, es porque te dio otra oportunidad para seguir corrigiendo. Y si 7 veces se cae el justo, se vuelve a levantar. Obviamente si te caes a cada rato, no, pues, significa que en lugar de quitar la piedra le estás aventando al frente y te vuelves a tropezar y te vuelves a tropezar, ¿verdad? Como dijo el profeta, tropecé 2 veces y con la misma piedra. Ah, no, ¿verdad? Esa es otra doctrina. Sí, ¿verdad? Porque como dijo el profeta, pues las piedras rodando se encuentran.
que ya es tarde, ya me está haciendo daño. Así que, ¿hay dudas hasta ahorita? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo que cuál es el tema? Esa es la duda, ¿no? Ah, es el tema. La carta de los romanos. Digo, ¿por qué? Entonces, pues aquí terminamos la clase porque acabamos el capítulo. ¿O quieren que le sigamos? Tenemos 10 minutos. No va a dejar inconcluso. Ah, eso sí. No voy a acabar en 10 minutos un capítulo. Y eso Ah, lo 5 quito. minutos. Y hay mucho que preguntarle, ¿viste? Ahí está ya. Tiene preguntas y respuestas. Pues entonces, pues para eso hay que aprovechar el tiempo. Bueno, yo pensé que sí la habían No, es que entendido. va a decir el hermano sí. que qué fue lo que se dijo en el principio porque no alcanzó a llegar. Pues sométanse a Que hay que llegar temprano. Hay que someterse a las reglas de la iglesia. Ya, no vale. Bueno, entonces significa que sí aprendieron, ¿no? El capítulo 13 lo resumimos en 2 puntos, que es precisamente el sometimiento a la autoridad sin justificarnos, obviamente teniendo en cuenta el parámetro de que Dios está arriba en esa autoridad, y después de eso es levantarnos para poder vestirnos de Cristo y sujetar la carne, para no proveer a la carne. ¿Cómo se dice? Una esperanza en él. Ujú. Porque al final de cuentas estamos hablando de conducta. El capítulo 12 comenzaba diciendo de cambiar nuestra mentalidad y empieza a hablar de un modelo de conducta personal. El capítulo 13 extiende la conducta social. Ajá. De alguna manera ese es el cambio del capítulo 12 al capítulo 13. Vuelve a reiterar algo que se reitera en toda la escritura, que precisamente el cumplimiento de la ley es el amor como motivación para bendecir. Y obviamente de esa manera reflejamos el carácter de Cristo. De alguna manera el reflejar la vestimenta de Cristo, el estar vestidos de Cristo, es lo mismo que aprender a amar como Cristo nos amó. Porque si vemos el reflejo de Cristo, pues entonces estaremos dando un buen testimonio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando preguntaban los discípulos del Elías que había de venir? ¿Y dónde estaba ese Elías que había de venir? En Juan el Bautista, ¿no? Lo curioso es que el Señor les dice a sus discípulos, Elías ya vino, y ni se dieron cuenta. Pasaron sin ver. Pero obviamente no se refería a que Elías viniera literalmente, ¿no? Cuando el ángel le dice al papá de Juan que va a tener un hijo, le dice, este niño que nacerá vendrá con el espíritu y el poder de Elías. O sea, ahí se estaba cumpliendo la profecía. ¿Qué significa en el espíritu de Elías? No que fuera un tipo de posesión o algo así. Significa que iba a haber un reflejo del carácter de Elías en Juan el Bautista. No era una reencarnación. No era una reencarnación, ni una posesión, ni nada de eso. Era solamente un reflejo de carácter. Lo mismo que Cristo espera de nosotros. Obviamente no de Elías, sino de Cristo mismo. La misma forma de actuar de Elías la tenía Juan. Así es, porque así como Elías se paraba frente a los profetas de Baal y decía por mi palabra no lloverá, todo eso que hizo Elías, tenía la misma actitud Juan cuando se paraba frente a Herodes y le decía, no te es lícito tener a esa mujer, ¿no? Tenía el mismo carácter, aunque Juan no hizo milagros y Elías pues sí, ¿no? Pero no se refería a eso. Y Juan lo mató. También, ¿verdad? Él no mandó matar a los fariseos como Elías, a los sacerdotes de Baal. Pero bueno, eso es el espíritu, el carácter. Entonces, cuando comparamos estos dos personajes, se entiende la referencia de la profecía. Cuando comparamos la muerte de Cristo con la muerte de Esteban, también vemos el mismo reflejo, por cómo oraron al final, ¿verdad? Cristo oró pidiendo que perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban oró diciendo no les tomes en cuenta este pecado, pero el sentir es el mismo, es un reflejo de carácter. Ahora, ¿cuál es la meta? Que nosotros reflejemos socialmente el carácter de Cristo. ¿Qué tan cerca estamos de eso? Cuando te ven a ti, alguien dice, ay, me pareciera que hablo con el Señor Jesucristo.
No, capaz de que te dicen así, te empieces a elevar. ¿Verdad? Te la vas a creer que de veras. ¿Qué no sabemos ir a comer? Sí, ya va a decir, tráiganme agua, que quiero vino. No es así, ¿verdad? Así que el capítulo 12, recapitulando, hablaba de conducta personal. Capítulo 13, conducta social. Capítulo 14, conducta con los que están en la iglesia, pero que parece que esos no son de la iglesia. ¿Cómo se les llama? Los débiles en la fe. Así que no se pierdan la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal, la continuación de esta enseñanza. Recuerden que estos estudios están siendo también retransmitidos por YouTube, para que también lo sigan y también pues ahí pasen a dejar su like y lo compartan, ¿verdad? Porque ya no ha subido el número de suscriptores, no sé qué está pasando, ¿qué se creen? Hay más suscriptores en la página de Facebook que en la de YouTube. Vayan también y dejen ahí un like. Ajá, no les quita nada, les quita un minuto. Así que bueno, pues les agradezco haber seguido la transmisión a los que están en línea. Primeramente Dios, estaremos continuando con esta enseñanza la próxima semana. Y nuestra próxima transmisión será el día martes alrededor de las 8 en línea, para la reflexión de la prédica de culto general. Así que primeramente Dios, ahí nos estaremos viendo. Hasta la próxima.